Bueno, entonces vamos a hablar de la tipicidad objetiva conglobante. Dentro de esta parte de la tipicidad objetiva, lo que tenemos que analizar es si hay un verdadero conflicto normativo, si hubo una significativa afectación al bien jurídico y si le podemos atribuir este hecho a su autor, a la gente. Entonces, se trata de analizar, uno, un nexo de determinación en abstracto; segundo, la insignificancia; y tercero, las actividades fomentadas; cuarto, los deberes jurídicos; y quinto, los supuestos de autopuesta en peligro de la víctima. Ya hablamos del nexo de determinación como juicio abstracto. Vamos a ver ahora de qué es esto de la afectación al bien jurídico. Bueno, igual que en el tipo doloso, el principio de lesividad y la excepcionalidad del derecho penal nos dicen que tienen que ser significativas las afectaciones al bien jurídico, tienen que ser relevantes, además de antinormativas. Por eso, aunque haya una violación de deber de cuidado, que haya causado un resultado típico que era previsible, bueno, lo cierto es que si ese daño es ínfimo, ¿no? En un choque con resultado, algunos raspones en el cuerpo, bueno, concluiremos que la tipicidad objetiva conglobante no está dada, ¿no? La insignificancia del resultado. Después, lo propio podemos decir de los resultados típicos causados por violaciones al deber de cuidado que tienen lugar en el marco de actividades deportivas que están fomentadas por el Estado, por lo que, no sé, las lesiones que se puedan producir en un partido de fútbol, en un partido de básquet, en un partido de rugby, que inclusive están previstas reglamentariamente, esas faltas, esas violaciones al deber de cuidado, bueno, no nos permiten afirmar que se trate de acciones descuidadas o violaciones al deber de cuidado que causaron resultados antinormativos que sean punibles, ¿no es cierto? Sumémosle a este dato de que es una actividad fomentada por el Estado, no es una actividad no querida, sino que una actividad fomentada. Sumémosle que la supuesta víctima o el contrincante que recibió la lesión presta su consentimiento para esta práctica deportiva a sabiendas de que puede haber una patada de más, un golpe mal pegado, una fricción, y esa persona asume el riesgo. Por lo tanto, la tipicidad es clara, ¿no? Actividad fomentada, víctima que presta consentimiento, asume el riesgo. Bueno. Em, También tenemos los casos de cumplimientos de deberes jurídicos, ¿no? Muchas veces vamos a encontrarnos con violaciones al deber de cuidado que se dan en el marco de acciones peligrosas, acciones descuidadas que realizan personas, pero lo hacen porque su deber se los impone, porque la norma se los impone. También se los llaman salvamentos institucionales, ¿no? Son los casos de los bomberos, casos de policía, casos del conductor de una ambulancia. Tampoco acá hay conflicto normativo, porque la norma lo manda a hacer algo. ¿Sí? En ese, lo que lo manda a hacer algo, para un ambulanciero, salve la vida a esta persona que la lleva a una unidad coronaria porque tuvo un paro cardíaco en el camino, le produce un raspón a una persona, bueno, no hay un conflicto normativo. Está claro que uno debe tolerar al otro, ¿no? Por supuesto que siempre que esto se mantenga dentro de límites que imponen la necesidad y no sean desproporcionados. O sea, una ambulancia necesita violar ciertas normas de tránsito en el medio de la ciudad. Un patrullero también puede violar ciertas normas de tránsito en medio de la ciudad y bien pueden, al hacerlo, causar culposamente alguna lesión leve cuando se dirigen a salvar una vida, cuando se dirigen a, sí, a alguna persona que la, no sé, que la están violando. Pero obviamente en eso no puede atropellar y matar a 10 personas como hacen a las películas de yanquis, ¿no? Que para salvar al soldado norteamericano matan a 1000 japoneses, digamos, o alemanes. John Wick, digamos, que porque le mataron al perro mata a 100 personas, digamos. Tiene que haber una proporción, obviamente. Bien, después tenemos también violaciones del deber de cuidado
causan resultados típicos, que son previsibles, pero que se dan en el marco de una contribución a acciones peligrosas que emprendió la propia víctima. O sea, los casos de asunción del peligro por la propia víctima, casos de culpa de la propia víctima. Tampoco es que hay un conflicto normativo y hay una tipicidad conglobante. Por ejemplo, si la víctima, o sea, el que resultó lesionado, acepta viajar con un ebrio en un auto, eso es una autopuesta en peligro. Chocan y el que fue el acompañante que aceptó que el otro maneje que estaba borracho, se lesiona. Bueno, ¿se le puede imputar a la persona ebria las lesiones del acompañante? Sin duda se le podrán imputar las lesiones del otro que atropellaron, pero del acompañante, que aceptó voluntariamente asumir el riesgo de ir en un auto con un borracho. Otro ejemplo, salvamentos no institucionales, o sea, de personas que no tienen el deber de actuar. Por ejemplo, una persona causa culposamente un incendio, ¿sí? Y el que después va a terminar siendo víctima viene y se mete, dice, yo ayudo a apagarlo, yo ayudo a apagarlo, no es bombero, no es policía, nada, pero al querer apagarlo, se prende fuego y se muere. Bueno, ¿le podemos imputar la muerte de esta persona al que causó el incendio? Cuando el otro vino y se metió solo ahí. Tercero, lesiones que derivan de acciones que determina la propia víctima. O sea, el ejemplo que se da el del barquero. El barquero le dice, no, mire, yo no lo puedo cruzar del otro lado del río en mi barca porque está picadísimo el río, nos vamos a matar. Dice, no, 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 llévame, 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 toma, y le paga, te pago doble, llévame, llévame. Y bueno, lo lleva y en el medio del río se da vuelta la barcaza y se pega un palo en la cabeza, la persona, no el barquero. Entonces, ¿le podemos imputar al barquero esa lesión de esta persona que insistió y pagó asumiendo el riesgo para que lo lleven, ¿no? También está el caso del que el control del riesgo lo asume otro, ¿no? Entonces, yo causé un peligro, un riesgo, ¿no? Por ejemplo, el ingeniero hizo malos cálculos, hizo un edificio y ahora el edificio se va a desplomar. Bueno, viene la municipalidad, desaloja a todo el mundo, lo corre el ingeniero del lugar, pero al hacerlo se olvidan que hay una persona discapacitada adentro y no la bajan, no pudo salir por sí misma. Entonces, el edificio se termina cayendo y esa persona incapacitada muere. Bueno, no le podemos imputar al ingeniero que hizo el edificio mal esto que vino la municipalidad, tomó control, sacó todas las personas, salvo a este, y después se muere porque el edificio se cae, ¿no? Es decir, hay supuestos en que el riesgo lo asume la propia víctima u otro toma el control de la situación, entonces no le podemos imputar el resultado. Fíjense que son todos casos donde está el nexo de causación físico, pero no le podemos atribuir, es parecido a la dominabilidad, ¿no? No le podemos atribuir este resultado a esta persona. Porque ¿a quién se la podemos atribuir? A la propia víctima, por haber asumido el riesgo. Entonces, en resumen, hasta acá la tipicidad objetiva. Vemos un tipo sistemático donde hay una violación al deber de cuidado, que la tenemos que recortar con el principio de confianza cuando es compartida y con el nexo de determinación. Esa violación al deber de cuidado así recortada físicamente se conecta y causa un resultado, y esa acción que causa ese resultado era previsible para esta persona según sus capacidades individuales. Luego, la tipicidad conglobante, lo que vamos a hacer es analizar si el resultado típico es significativo frente al bien jurídico y a la excepcionalidad del derecho penal. Vamos a ver si se trata o no se trata de acciones que son fomentadas por el Estado. Vamos a ver si esas acciones descuidadas fueron impuestas como un deber jurídico por la norma. Y vamos a ver que no se trata de supuestos donde no le podemos achacar el resultado típico al autor porque ha sido la propia víctima la que se ha puesto en peligro. Así que la razón de ser del resultado típico está en la propia víctima
y no en el autor. Dicho esto, vamos a pasar a analizar el tipo subjetivo. ¿Cuál es la tipicidad subjetiva en el delito imprudente? Acá alguien se podría preguntar, ¿hay un tipo subjetivo? Porque en el tipo doloso es conocer y querer, pero en el imprudente, donde la acción no está individualizada como prohibida por la finalidad perseguida, ¿cuál es la tipicidad subjetiva? Bueno, hay una parte de la doctrina que dice que sí hay un tipo subjetivo en la imprudencia, ahora vamos a ver. Hay otras partes de la doctrina que dice que no, no hay, y algunas posiciones intermedias. Eh, ¿En qué consistiría el tipo subjetivo de la tipicidad imprudente? Bueno, básicamente consiste en algo que ya describimos, y es en que la persona conoce la posibilidad de realización típica. O sea, conoce que este resultado podía suceder, la previsibilidad. O sea, la previsibilidad es lo subjetivo. Por eso Zaffaroni dice que hay un elemento subjetivo en la tipicidad imprudente, que es esto de la previsibilidad, donde se atiende a las capacidades individuales de la persona, pero que se lo analiza no separado y después del tipo objetivo, sino que lo analizamos cuando estudiamos la previsibilidad dentro del tipo objetivo. No hay forma de separarlos, no hay forma de saber si era previsible para esta persona sin ver su subjetividad. Entonces, el tipo subjetivo del tipo imprudente sería la previsibilidad individual. La previsibilidad individual que la vemos cuando estudiamos la previsibilidad dentro del tipo objetivo. Eh, Hablemos ahora de la intensidad que puede tener esa violación del deber de cuidado, ¿no? O la intensidad de la previsibilidad. O algunos categorizan el tipo subjetivo del tipo imprudente en tres. Y de menor a mayor sería la culpa inconsciente o la culpa sin representación. Luego, más grave es la culpa consciente o la culpa con representación. Y más grave aún sería la que se llama culpa temeraria. Culpa temeraria. Son grados de intensidad, diría yo, de la previsibilidad individual. Miren, vamos al caso más leve, el caso de la culpa inconsciente, de la culpa sin representación, o podemos decir de potencial representación. Ya lo anticipé cuando hablamos de previsibilidad, ¿no? Voy en auto con frenos que no andan, hay semáforos, hay personas que se cruzan, a mí me representa la posibilidad de atropellar a alguien, y se me cruza por la cabeza que si alguien se cruza yo no voy a poder frenar. ¿Eh? Pero tengo las capacidades mentales y los conocimientos individuales necesarios como para así poder representármelo. O sea que potencialmente puedo representármelo, solo que no lo hago. Conduzco y atropello a alguien. Hay tipicidad porque acá no es la conexión psíquica lo que importa, sino la normativa. Usted podía y debía representarse el resultado y sin embargo no lo hizo. Algunos doctrinarios, por ejemplo, argentinos, por ejemplo, Edgardo Dona, dice no se, que no se puede prever la culpa sin representación, que eso no es típico de la imprudencia, no debería ser punible, es como un olvido, esto no debería ser punible, es demasiado, debería ser una infracción administrativa. Pero la mayoría de la doctrina entiende que sí, que la culpa sin representación es tipicidad, hay tipicidad, porque está la diferencia que dijimos antes entre lo que previó y lo que le era previsible. Si para usted le era previsible, ya hay tipicidad. Si usted no lo previó pudiendo hacerlo, eso es lo que justamente construye el deber, ¿no? La tipicidad. Un poco más grave la culpa
consciente o la culpa con representación. Una culpa donde la representación del resultado es efectiva, no es potencial. Acá es lo previó, no solo que era previsible, sino que lo previó. Me represento, voy en auto sin frenos, hay semáforos, alguien se me puede cruzar y digo, piensen, no piensen en la prueba, piensen que voy al lado de alguien que me está grabando y digo, "Ch, si se me cruza alguien, yo lo esquivo porque soy muy hábil, a pesar de que no tengo frenos, lo voy a esquivar. Y después se me cruza, no lo logré esquivar y lo atropellé. O sea, claramente me representé el resultado, sobrevaloré mis capacidades de evitación y no lo logré. Entonces, aquí está la tipicidad. Algo previsto sucedió. Violé un deber de cuidado, causé un resultado que lo preví y igual lo cometí. Y en el tope, digamos, de las previsibilidades, de la intensidad de la previsibilidad, tenemos la culpa temeraria. Y hoy por hoy inclusive está incorporada la culpa temeraria en el Código Penal cuando se trata de las lesiones y el homicidio culposo en accidente de tránsito. Solo ahí hay otros delitos culposos en el Código que no son el homicidio y las lesiones. Hay muchos otros delitos culposos que no prevén la culpa temeraria. O sea, la culpa temeraria no está prevista como una categoría general en el Código Penal, sino que está en la parte especial. Mutatis mutandi la podemos trasladar a las otras delitos imprudentes del Código Penal, pero solamente está escrita para las lesiones culposas y el homicidio culposo en tránsito. ¿Qué es la culpa temeraria? Bueno, son casos donde, además de la efectiva representación, o sea, lo previó, no solamente que era previsible, sino que lo previó, visto desde afuera, un tercero que está mirando lo que sucede, parece estar mirando un plan doloso, parece que lo está haciendo a propósito. Son casos donde la infracción a la violación del deber de cuidado es tan grosera, es tan notoria, tan gravísima, que no admite la posibilidad de que no se vaya a representar. Conducir, conducir con no sé, más de 1 gramo de alcohol en sangre, conducir drogado, conducir sin licencia, conducir a contramano, entrar manejando en una peatonal, cruzar en rojo, ¿eh? A gran exceso de velocidad, corriendo picadas. ¿Eh? Digamos, son casos donde es muy grave la culpa. Sigue siendo culpa, no es dolo eventual. Es culpa con representación muy grave. Se supone que va a graduar el injusto en una pena mayor, ¿no? Bueno, Zafroni, como dije, entonces entiende que no hay un tipo subjetivo del tipo imprudente que se analice por separado y que se analice después de la tipicidad objetiva, sino que lo subjetivo de la imprudencia es esa potencialidad, aquella previsibilidad que cada persona tiene que tener de la acción que causa el resultado conforme a sus capacidades individuales. Se analizan al mismo momento, al mismo tiempo y en simultáneo que analizamos la previsibilidad individual, analizamos la subjetividad de la persona frente al resultado causado. Entonces, no existe, como en la tipicidad dolosa, un error de tipo que excluya el dolo y deje el remanente culposo. Acá no existe el error de tipo como tal, digamos, o había previsibilidad o no la había. Si había previsibilidad, aunque no lo previó, pero había previsibilidad conforme a su capacidad individual, hay tipicidad imprudente. Si no había previsibilidad porque sus capacidades individuales no le daban las herramientas como para ser previsible esto, no hay previsibilidad, es atipicidad directamente. O sea, el error no juega a ese nivel. ¿Eh? Si tenés la capacidad de representante del resultado, ni siquiera potencialmente lo podría haber hecho porque no tiene esas capacidades, entonces no hay violación del deber de cuidado, no hay tipicidad.
no existe entonces la tipicidad subjetiva separada de la objetiva, sino imbricada, contenida y analizada conjuntamente con la previsibilidad. Si un juzgador se coloca ex ante en la posición de un tercer observador y desde ese lugar tiene la clara impresión de que lo que está sucediendo parece la exteriorización de un plan que está dirigido a producir resultados, bueno, estamos hablando de un caso entonces de culpa temeraria, de un caso de previsibilidad clarísimo, clarísimo, donde no llega a haber dolo, pero hay una previsibilidad clarísima. O sea, las intensidades de la culpa sin representación, con representación y temeraria son los niveles de intensidad de la previsibilidad de lo que sucedió. ¿No? Niveles de intensidad de la previsibilidad de lo sucedido. Bueno, dicho todo esto, entonces, creo que hemos desarrollado lo básico de la tipicidad imprudente, dando algunos ejemplos. Espero que les sirvan para resolver casos prácticos. Nos vemos pronto en clases.